Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. ¿Estamos en un verdadero Estado laico? ¿Por qué más de 3 décadas después de su creación se siguen presentando casos en los que se viola el entendimiento de la separación de la Iglesia y el Estado? Se han ido distorsionando las ideas iniciales con las que se pasaba de un Estado confesional católico a la neutralidad del Estado frente a todas las creencias y religiones. Para este capítulo hablamos con los periodistas Félix de Bedut y Juan Pablo Barrientos, con la abogada Ana Bejarano, con los constituyentes Fernando Carrillo e Iván Marulanda. Además consultamos a los abogados Sergio Alejandro Fernández y Kenneth Burbano. También le pedimos una opinión a la abogada, filósofa y jurista Patricia Linares. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Me demoré en ver una serie documental que tenía anotada hace mucho tiempo. Se llama Obama en busca de una unión más perfecta. Por supuesto, cuenta la historia del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y cómo llegó a ser el hombre más poderoso del mundo. Y el título es precisamente el discurso con el que lanzó su candidatura a la presidencia en el año 2016. Su historia es impresionante, el material gráfico es nostálgico, el personaje completo es fascinante. Más allá del líder político carismático y buena gente que todos tenemos en la cabeza, muestran a un Obama profundamente calculador y estratégico. Es una aproximación mucho más real que la del hombre que saluda con puñito, que la del expresidente que juega baloncesto, que la del tipo sonriente con su fórmula vicepresidencial en el despacho Oval. Pero no voy a contar el documental que espero que vean. Está en HBO. No me voy a tirar la serie, se la tienen que ver completa. Solo la menciono porque en uno de sus capítulos lo dedican a la mezcla entre la política y la religión y me llamó poderosamente la atención. Me quedé pensando, ¿cómo hacen los gringos para ser tan religiosos, para hacer política con la religión, hacer campañas basadas en aspectos o valores religiosos y ser al mismo tiempo un ejemplo de laicismo? Mientras en Colombia el pensamiento liberal y progresista rechaza a esos políticos que hacen su tour por cuanta iglesia se les atraviesa para ganarse el favor de Dios, o sea, para ganar votos. En Estados Unidos, tipos de corte liberal y progresista como Obama no solo no ocultan su cercanía con su religión, sino que es parte vertebral del éxito de cualquier campaña. En el documental muestran, por ejemplo, todo el debate interno de Obama para la selección de su iglesia. Fue prácticamente una de las decisiones más importantes de su carrera política que terminó en la escogencia de la Trinity United Church en el sur de Chicago, liderada por el pastor Jeremiah Wright, uno de los 10 pastores afro más influyentes de Estados Unidos, y también uno de los más polémicos. Tras los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre, acusó al Estado americano de hipócrita, afirmando que este no podía quejarse después de haber patrocinado el terrorismo de Estado, comillas, contra los palestinos y los negros de Sudáfrica, cierro comillas. Pero tal vez su momento más beligerante lo tuvo años atrás, en el 2003, cambiando la popular frase «Dios bendiga a América» por «Dios maldiga a América», una forma de levantar la voz por el trato inhumano que el país le estaba dando a los afroamericanos. The government gives them the drugs, builds bigger prisons, passes a 3-strike law, and then wants us to sing God Bless America? No, no, no. Not God Bless America. God damn America. That's in the Bible for killing innocent people. Todos estos episodios le explotaron en la cara a Obama. En medios, especialmente en los republicanos y en redes sociales, empezaron a circular estos mensajes a resquebrajar la imagen del demócrata, quien tuvo que retirar a Wright del cargo de asesor de campaña en el Comité de Asuntos Religiosos. Y aquí volvemos a nuestro tema. Es tan cercana la política a la religión que una campaña tiene comité de asuntos religiosos, que llega a ser tan importante como el comité económico o de política exterior. Ahora, al momento de gobernar y de utilizar los recursos públicos, Estados Unidos es reconocido por imponer el impopular para muchos, necesario para otros, Estado laico. ¿Por qué los gringos pueden superar la paradoja de un Estado muy laico con políticos muy religiosos? Una respuesta inicial se la eleva al profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla y experto en la materia, Víctor Vázquez.
Para Vázquez, la separación de Iglesia-Estado de Estados Unidos es más radical incluso que la de Francia y tiene que ver con que sus padres fundadores eran en su mayoría anglicanos y sabían por experiencia propia que una sola religión dominante crearía inconformismo y echaría por la borda la pluralidad que se buscaba en la nueva nación. En otras palabras, los anglicanos son disidentes de los católicos y no podían limitar a nadie como ellos alguna vez se sintieron limitados. Te traslado esta primera pregunta a un buen seguidor de la política americana. Esto me responde Félix de Bedú. Roberto, muchos historiadores consideran que la de Estados Unidos es la primera constitución del mundo realmente laica y ejemplos sobre el tema. Pero a pesar de ese hecho, la realidad es que en la política norteamericana la influencia de la religión es enorme. Y lo voy a ejemplificar con dos símbolos y una anécdota. Comencemos con los símbolos. El primero es, todos los presidentes de los Estados Unidos, con solo 2 excepciones, han jurado su cargo sobre la Biblia. Y esas 2 excepciones fueron en 1825, John Quincy Adams, que juró sobre un libro de derecho, y Theodore Roosevelt, que no juró sobre un libro en 1902. Desde ahí se puede ver cómo la religión es importante en la política norteamericana. Vamos con otro símbolo, es el de la Cámara de Representantes. Cada que comienza una sesión en la Cámara de Representantes, se lee una oración y esa oración la lee el capellán de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. O sea que tenemos un símbolo a cargo de un funcionario público que es un capellán. Y termino con una anécdota. Tal vez una de las figuras políticas más importantes de las últimas décadas en los Estados Unidos es Nancy Pelosi, que se considera una figura liberal y de gran influencia. Pues bien, en el momento que su esposo lo atacaron, que fue noticia de primera línea en el país, después de ese ataque que sufrió su marido en su vivienda, Nancy Pelosi realizó un exorcismo en el interior de la casa para, de alguna manera, según decía ella, sacar los demonios que habían entrado con ese ataque. La historia de nuestra transición al laicismo es de no creer y la verdad, yo contaba con el relato que casi todos tenemos en la cabeza. Todos repetimos que en la Constituyente del 91 se creó el nuevo Estado laico y parece que no. En esa constituyente parece que hubo todo menos propuestas y debates decisivos para configurar una separación clara y definitiva entre el poder de la Iglesia y el del Estado. En temas más concretos, se propuso restringir el acceso a cargos públicos por parte de figuras religiosas, pero en la plenaria tumbaron la idea. No se fijaron restricciones al ejercicio de la libertad de cultos, ni su restricción al ámbito privado, como lo sugerían procesos de otros países que habían dado el paso. Y se aprobó la invocatio Dei, o invocación a Dios, un elemento presente en prácticamente todas las constituciones del pasado. Para muchos juristas, en el proceso constituyente no se configuró con claridad el Estado laico y fue la Corte Constitucional, con la sentencia T-403 del 92, la que aterrizó argumentalmente la definición de Estado laico. Busco al abogado y docente en Derecho Constitucional de la Universidad Externado, Sergio Alejandro Fernández, y le pregunto sobre la importancia de esta sentencia. Esto nos dice. Para poder empezar esta respuesta, yo considero oportuno poner de presente que nuestra Constitución no estableció de manera expresa el carácter laico del Estado. Fue la Corte Constitucional, vía jurisprudencia, la que señaló que nuestra Constitución había establecido un Estado laico. En este sentido, yo considero que para poder responder la pregunta es importante tener presente que la Constitución del 91 no fue indiferente al fenómeno religioso, pues en el preámbulo se invocó la protección de Dios y en el artículo 192 se estableció que el presidente de la República tenía que tomar posesión de su cargo jurando a Dios. Además, hay que tener en cuenta que pese a que la Corte Constitucional ha establecido que somos laicos, la misma jurisprudencia de dicha corporación, en vez de eliminar los privilegios de la Iglesia Católica como antigua Iglesia oficial, lo que ha hecho es extender estos privilegios a las demás organizaciones que se lo han solicitado. El ejemplo más diciente de ello es la extensión de las exoneraciones en materia tributaria. No se puede afirmar que no hemos tenido avances con el Estado laico. La libertad religiosa y de cultos son evidentes y es notable el crecimiento de muchas iglesias distintas a la católica, como lo reflejamos en uno de nuestros capítulos pasados en el que preguntábamos qué tan católicos somos los colombianos. Antes prácticamente cada entidad del Estado tenía un púlpito católico en sus instalaciones, cosa que hoy no existe. Hoy ningún juez invoca a Dios como fuente de autoridad. Hoy nadie en ningún colegio público está obligado a recibir educación religiosa.
Sin embargo, y seguramente todo tendrá explicaciones jurídicas, es decir, interpretaciones, el Estado laico también se ha violado sistemáticamente. La neutralidad en materia religiosa está en duda y se hacen maromas para justificar inversiones con recursos del Estado que no se deberían hacer. Aún no hemos llegado a un estado en el que se pueda ser profundamente religioso y entender y respetar profundamente las prohibiciones de un estado laico. ¿Por qué después de más de 3 décadas tenemos trazas de ese estado confesional que antes nos regía? Hablo con 2 constituyentes, quiero conocer sus opiniones. Me hablan Fernando Carrillo e Iván Marulanda. Esto nos dicen. La fortaleza del Estado laico no es combatir la religión y promoverla, ni la fortaleza de la religión es despotricar o ignorar el papel del Estado. Este ya no es un juego de suma cero gracias a las constituciones liberales, particularmente la del 91. Son hoy 2 dimensiones entrelazadas que interactúan, pero que no se confunden, pues lejos está el día que la fortaleza de la religión venía padrinada por la fortaleza del Estado, o que la fortaleza del Estado incluía inmiscuirse en el fuero interno de los ciudadanos. Decía muy bien el general de Gaulle que él como presidente de Francia tenía todo el derecho de comulgar todos los días, pero el pueblo francés no tenía por qué enterarse de ello. Después de la independencia a principios del siglo XIX, los colombianos adoptamos la democracia como sistema de vida y de gobierno, heredada de las revoluciones norteamericana y francesa. 3 ramas independientes del poder, elecciones periódicas, igualdad de las personas ante la ley, Estado laico y libertad de conciencia. Montamos esa estructura del edificio democrático, pero hasta nuestros tiempos no lo hemos dotado ni habitado con el comportamiento y la cultura democrática. Seguimos viviendo en las costumbres de los tiempos de los reyes católicos, sociedad de castas, feudal, racista, machista, rezandera. La política es la lucha por el presupuesto y los puestos públicos, y la violencia es el medio para conquistar el poder. Han sido 200 años de lo mismo. Seguimos en lo mismo, con el cielo y el infierno a cuestas, a pesar de la constituyente. Hoy el debate corre por cuenta del general, hoy exgeneral de la policía, Henry Sanabria, que en una sola entrevista agredió a la comunidad LGTBI, a las mujeres, habló de exorcismos y en trinos ha citado pasajes bíblicos y hasta ha hecho referencia a la mujer que calla como un regalo del Señor. Lo paradójico de este caso es que es un comandante ultracatólico puesto por un presidente que hace unos años, ante trinos que decían cosas como: el lema de la policía es Dios y patria, si usted es ateo, ¿para qué entra en esta institución? No dudaba en responder cosas como: el Estado en Colombia es laico, establece una separación con las creencias religiosas y las respeta a todas, les da la libertad de cultos a las personas, pero el Estado y policía dentro de él es laico. Y coyunturas como estas se han repetido a lo largo de los años, ya décadas. Tuvimos una alcaldesa que le dio por decreto las llaves de la ciudad a Jesús. El caso lo protagonizó Luz Marina Cardoso en 2017 y más delirante aún, lo hizo en calidad de alcaldesa encargada de la ciudad de Yopal. Según el decreto 036 del 9 de junio de ese año, Cardoso hizo, comillas, entrega simbólica de las llaves del municipio de Yopal a Jesucristo para que su reino y su paz sea establecido. Cierro comillas. Creo solemnemente que la consagración de esta ciudad al Señor Jesús repercutirá en grandes bendiciones para toda la ciudad y cada una de sus familias. Mientras la alcaldesa encargada rezaba, el alcalde titular al parecer pecaba, pues se enfrentaba, privado de la libertad, un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. No encuentro apertura de ninguna investigación, mucho menos una sanción contra la alcaldesa. ¿Violar el Estado laico tiene alguna consecuencia? Le pregunto a la abogada Ana Bejarano, ¿por qué la justicia le presta tan poca importancia a casos como este? Violar el Estado laico tiene consecuencias para los servidores públicos. Esas consecuencias son usualmente más reputacionales y en términos de la discusión pública, si alguien llama la atención sobre eso. Y la justicia no es que haya llegado tarde, sino que el deber del Estado laico todavía está muy difuso. Uno va a juzgados en cualquier lugar de Colombia, hay muchos juzgados que tienen colgado un crucifijo. Incluso la sala plena de la Corte Constitucional tiene un crucifijo. Entonces realmente no es un tema de llamar a la atención sobre un deber incumplido, sino de un tema cultural y social que por supuesto hace
parte pues de la creencia de muchas personas que también pueden ser funcionarios públicos. Y ahí hay una tensión grande. Pero la justicia sí se ha pronunciado sobre estos casos cuando la gente, por ejemplo, pone tutelas diciendo esta manifestación religiosa de este funcionario público vulnera mis derechos dentro del Estado laico. Un caso célebre es el caso de Marta Lucía Ramírez, cuando fue a rezar en la pandemia por la Virgen de Chiquinquirá, hizo toda una actuación pública a raíz de eso y puso un trino con respecto a su creencia frente a esta figura religiosa. La Corte Constitucional la llama al orden y le dice pues que eso no es aceptable dentro del Estado laico, que ella puede creer, que ella puede rezar en la órbita íntima de su vida, pero no lo puede hacer como vicepresidenta de la República. Entonces yo creo que la justicia ha tardado lo que hemos tardado también la ciudadanía en llamar la atención sobre los funcionarios que se exceden y que abusan de su poder en la medida que hacen manifestaciones religiosas en el ejercicio de su cargo. El Estado laico lo viola una alcaldesa de una ciudad pequeña, pero también lo han violado presidentes. Al menos han estado en esta línea gris que no debería propiciar un presidente. El último caso que recuerdo se dio en la pandemia cuando el expresidente Iván Duque le pidió ayuda a la Virgen de Chiquinquirá para enfrentarla durante la posesión de Aurelio Enrique Rodríguez como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Yo tengo en mi despacho un cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, de la patrona de Colombia. Esta mañana me desperté pidiéndole a esa patrona de Colombia que nos consagre como sociedad, que consagre a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, que nos consagre a nosotros, a quienes tenemos responsabilidades, que nos dé salud para poder guiar los destinos de la nación en nuestros niveles de responsabilidad. Y créame que esa patrona de Colombia nunca nos ha abandonado. Por supuesto se armó el debate, aunque no era la primera vez que se levantaba una polvareda por cuenta de esta Virgen. Abro comillas. Respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años del reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país. Cierro comillas. Así trinó el mandatario unos meses atrás. Por cuenta de una tutela, un juez del Tribunal Superior de Cali ordenó al presidente borrar el trino. Meses después, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó el primer fallo estableciendo que el presidente trinó como ciudadano protegido por su derecho fundamental a la libre expresión. Y al final le hizo un inocuo jalón de orejas pidiéndole que fuera especialmente cuidadoso en el uso de sus redes sociales personales. No soy quien para rebatir a una corte, pero hombre, ¿cómo es en la práctica eso de que aquí trino como ciudadano, pero acá como presidente? Eso se parece a los directivos de las empresas que publican cosas inconvenientes en sus redes y creen que están protegidos porque su perfil dice opiniones personales que no representan a la empresa para la que trabajo. Eres el presidente de la empresa, punto. Pero más allá de este caso, me pregunto si esa interpretación distinta entre dos jueces es precisamente falta de claridad de lo que es un Estado laico. Le transmito mi duda al abogado director del Observatorio Constitucional Universidad Libre, Kenneth Burbano. Esto nos dice. Con la Constitución de 1991 hay una separación clara entre Iglesia y Estado, y el sustento está en que la actual Carta Fundamental es rica en derechos y libertades de las personas. Por tanto, esa definición e identificación oficial del Estado colombiano como católico, apostólico y romano, previsto en la Constitución de 1886 y en constituciones precedentes, dejó de existir. Ahora bien, las autoridades son personas, titulares de la libertad religiosa, lo que les permite divulgarla. Pero en el ejercicio de esas funciones no pueden utilizar medios del Estado, ni servirse de su cargo para afectar a otras personas creyentes y no creyentes. En ocasiones, por el tipo de cargo o empleo que se tiene, resulta muy difícil separar el ámbito personal de lo público. En el caso de los jueces de la República es inexcusable y contrario al precedente jurisprudencial tener dudas que estamos en un Estado laico. Esto es, que hay separación entre Iglesia y Estado, lo que conlleva a que las autoridades no les está permitido favorecer, privilegiar a una determinada religión. Y menciona un tercer caso de hace unos años que hoy no termino de entender. Nuestro Corcovado, el Cristo de Florida Blanca, una gigante escultura de 38 metros de altura y aproximadamente 40 toneladas que fue inaugurado en 2018 y está ubicado en el Ecoparque Cerro del Santísimo al que se accede por teleférico. Hoy, con cerca de 1 millón de visitantes desde su inauguración, pocos recuerdan su controversia ni la resolución que tuvo este caso ante la justicia. Por allá en 2014, la gobernación inició la construcción en Santander de un ecoparque. Tendría hotel, atracciones, zonas comerciales, restaurantes, etc.
La obra, que se inició durante la administración del polémico Richard Aguilar, incluyó el Cristo gigante que desde siempre se pensó como su atracción principal. Por supuesto, la demanda no se hizo esperar. Plata pública para financiar un Cristo no parece existir mucho debate. Además, la defensa de la gobernación parecía escrita por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Decía cosas como que se trataba de, comillas, un hombre joven, barbado y envuelto en una túnica, cierro comillas, y que eso no necesariamente era un Cristo, sino una, comillas, figura etérea, única y de igual manera universal para todos los credos y pensamientos, cierro comillas. Además, aseguraron que la obra integraba iconografía cristiana, budista, hinduista, pagana, egipcia y prehispánica. Pero la mamá de este triple salto argumentativo decía que el nombre Santísimo no tenía nada que ver con algún contenido religioso, sino con Sant, de Santander, a la que se le añadió ísimo. Fue tan inverosímil el episodio que en un primer fallo de un juzgado de Bucaramanga le dieron la razón a la gobernación, no sin antes aclarar que, comillas, no es necesario hacer demasiadas disquisiciones para concluir, como acertadamente lo hace la parte activa, que la obra objeto de controversia es la efigie de un Cristo. ¡Ay, qué bruto, focalicero! El fallo aducía que el Estado sí puede hacer este tipo de obras religiosas mientras también existan contenidos claros de, entre comillas, manifestación cultural. Esta decisión fue apelada y en un segundo fallo el Tribunal Administrativo de Santander fue claro en decir que era una efigie de Cristo, que no representaba todas las religiones, que se incumplían todos los postulados de laicidad, neutralidad frente a las distintas creencias, pluralismo religioso, etc. También ordenó cambiar el nombre de la obra, la devolución al patrimonio del Departamento de Santander de los 3.525 millones de pesos que costó el Cristo y la cancelación de la inauguración del parque hasta que no se cumplieran estas instrucciones. Se remitieron copias del fallo a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se estudiara la posibilidad de abrir investigaciones disciplinarias y penales. En apartes del fallo se leían párrafos como este, abro comillas: si el Departamento de Santander pretendía realizar un proyecto turístico para aumentar la competitividad de la región, mejorar la inversión en infraestructura y promover la recreación de sus habitantes, para lo cual apostó por una figura religiosa alegórica, debía procurar que al perseguir estos fines no terminara afectando o desconociendo otros de la misma raigambre, cierro comillas. Pero al mismo tiempo llegaría un salvavidas de la Corte Constitucional que no solo defendería que no se violó ningún principio del Estado laico, sino que utilizó prácticamente los mismos argumentos cantinflescos, pero tal vez mejor expresados. Según la ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretel, el mismo vinculado al cartel de la toga y quien fuera condenado en primera instancia por la Corte Suprema a 6 años y medio de prisión por presuntamente haber exigido un soborno de 500 millones, la escultura no vulnera el derecho a la libertad de cultos y que dependía de los ojos con los que se mirara la obra. Leo un extracto, abro comillas. El monumento comprende una escultura colosal, un ícono universal y turístico para el país y el mundo. La escultura de 24 metros de altura, de pies a tope de la cabeza, alegórica del ser superior en cualquiera de sus interpretaciones personales del observador, tendrá más de 700 metros cuadrados de superficie y 32 metros de altura final sobre el pedestal. Cierro comillas. Ahí murió la controversia. Si ya la Corte Constitucional en casos como este, en el que se utilizan recursos del Estado para construir una figura católica, asegura que no se violan los principios de un Estado laico y que básicamente todo depende de la óptica de cada ciudadano, entonces, ¿qué termina siendo la separación de la Iglesia y el Estado? Le pido una reflexión sobre esto a la abogada, filósofa y jurista colombiana Patricia Linares y al periodista Juan Pablo Barrientos. Esto me responde. Uno de los más importantes avances de nuestra Constitución fue sin duda la definición del Estado colombiano como un Estado laico, una condición esencial y necesaria para consolidar un genuino Estado social de derecho. Tal condición no niega, sino que fortalece la realización de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de conciencia y de culto, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. Un Estado laico garantiza la plena realización de los derechos a la libertad y autonomía personal y no interfiere con las singulares y específicas características de una sociedad. Es importante aclarar que no se puede confundir un Estado que mayoritariamente opte por una determinada religión, la católica por ejemplo, con un Estado confesional. El respeto a las diversas creencias religiosas y la garantía de una sana coexistencia de las mismas fortalece el Estado democrático.
El laicismo es un logro social que nos iguala a los ciudadanos, a todos a los ojos de la ley, ya no de Dios y sus misterios. Sin embargo, algunos jueces, justamente los llamados a aplicar este concepto constitucional, siguen sin querer entenderlo y en su labor de impartir justicia se contradicen. Para una investigación que estoy haciendo con el periodista Miguel Estupiñán, enviamos 137 derechos de petición a todos los altos jerarcas de la Iglesia Católica. Esas peticiones iban acompañadas de 2 sentencias de la Corte Constitucional, que nos faculta para indagar por la trayectoria de los sacerdotes y por las posibles denuncias contra ellos. Solo 12 jerarcas entregaron la información requerida. Radicamos entonces 118 acciones de tutela con la certeza de que los jueces, al leer las 2 sentencias de la Corte, obligarían a los obispos a entregar la información. Pues, oh sorpresa, hasta el momento hemos ganado 66, hemos perdido 41 y 11 aún no tienen fallo. La mayoría de las tutelas se encuentran en segunda instancia, pues de lado y lado hay impugnaciones. ¿Cómo es posible que la misma tutela y la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional dé origen a sentencias tan contradictorias? Una jueza de Soacha falló en nuestra contra porque, según dijo, los sacerdotes tienen fuero. Varios jueces han sacado a relucir el concordato en sus sentencias, como si tal tratado entre el Estado colombiano y el Vaticano les diera una patente de corso para respetar la Constitución. Algunos jueces alegan que la Iglesia Católica se rige por el derecho canónico y que por eso no está obligada a entregar sus archivos secretos, justamente donde reposan las denuncias contra sacerdotes abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Nosotros creemos que ante un desacato jurisprudencial tan evidente, la Corte Constitucional seleccionará estas tutelas para su revisión. Nuestros ruegos no son a Dios, sino a ella, a la Corte, para que defienda el carácter laico de nuestra sociedad. De eso se trata el laicismo, cuya total aplicación aún está pendiente en Colombia. Dios puede gobernar donde quiera, menos en las leyes que nos rigen. Opto por pensar que estamos en un estado laico con muchos grises y 3 décadas después de su nacimiento, la influencia católica aún guía muchas decisiones en las 3 ramas del poder. El temor por enfrentar la opinión de una población aún mayoritariamente católica termina en casos sin consecuencias como el episodio de Luz María Cardoso y el del mismo director de la policía Henry Sanabria, a quien terminaron sacando sin mayor explicación, o en autorizaciones jurídicas como la dada al presidente Duque para que pudiera separar la figura del presidente y la figura de ciudadano y así promover sus creencias, e incluso en autorizaciones de uso de recursos públicos para promover una religión corriendo la línea que suponía más clara y difícil de correr. Estamos en un estado laico que necesita renovar su discusión, aterrizar sus límites y sus bondades, pero sobre todo generar un entendimiento fácil para la gente. Quizás con una óptica refrescada se puedan solucionar discusiones para muchos menores como el cambio del lema Dios y Patria de la policía, pero también los temas más serios como el impuesto a las iglesias, que para muchos juristas viola precisamente el Estado laico. De lo contrario, seguiremos viendo comandantes sin temor de Dios promoviendo una religión particular con nuestros impuestos, gobernantes gastando dinero en expresiones religiosas y presidentes guiados por el fino filamento de la luz y no por la Constitución y las leyes. Que Dios los bendiga. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 32 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.